Águeda Micó, portavoz del Grupo Plurinacional Sumar en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación del Congreso. Muchas gracias por venir a hablar con Demócrata de la Ley de Prevención de Pérdidas y Desperdicio Alimentario. ¿Qué valoración hace el Grupo Plurinacional Sumar de esta ley? Bueno, primero que nada, gracias por darnos esta oportunidad de explicar nuestra posición. Bueno, como sabéis todos y todas, es una ley que viene de la legislatura anterior, que ya el Gobierno la presentó y que hizo prácticamente todo el trámite parlamentario y que con el avance electoral pues quedó sin aprobar, y se ha recuperado la misma propuesta de ley sin incorporar pues toda la negociación que en ese momento se produjo, tanto con entidades como con partidos políticos y con la participación de la sociedad civil organizada. Por tanto, nosotras estamos a favor de entrada con esta ley. Pensamos que en un momento en el que la emergencia climática es una realidad, un momento de sequía y de cambio climático, apostar por este tipo de leyes que lo que permiten es reducir a la mínima expresión el desperdicio alimentario, no ser más eficientes y más conscientes de que vivimos en un planeta finito, y por tanto hay una cuestión básica, ¿no?, que es la soberanía alimentaria, que yo creo que está muy relacionada con esta ley y que son dos caras de la misma moneda. La ley de cadena alimentaria, el hacer que nuestros agricultores, que nuestros productores, que el sector primario, que hemos visto que está en un momento de crisis, muchas veces trabajando a pérdidas y que necesita, ¿no?, de la ayuda y del apoyo de las administraciones públicas, de los gobiernos. Por tanto, yo creo que esta ley puede ayudar a que se mejore la situación de este sector primario, que se mejore la situación de la emergencia que hay, ¿no?, y que nos haga ser un poco mejores a todas y a todos por eso. Y bueno, y hay una dimensión no solo ecológica, también social y económica, porque vemos como hay muchas entidades del tercer sector, ONGs, pero también incluso algunas empresas que empiezan a poder trabajar y a ganarse la vida gestionando temas relativos a los desperdicios alimentarios. En Francia, por ejemplo, es una realidad que conocemos y que, bueno, pensamos que es una buena forma, como hemos hecho también ya, ¿no?, en otras cuestiones relativas, pues, por ejemplo, al reciclaje, que al principio puede costar un poco que la gente se acostumbre a reciclar, pero ahora todo el mundo en casa, ¿no?, nuestros padres, la gente, incluso la gente más mayor, los niños, saben que tiene que ir al envase de plástico, al de vidrio, y por tanto creo que esta ley también servirá para que luchemos contra este cambio climático. Como que el Gobierno no ha introducido las mejoras que se pactaron en la legislatura anterior, sí que es verdad que desde el Grupo Plurinacional Sumar, bueno, pues hemos presentado algunas enmiendas después de habernos reunido con diferentes entidades, sindicatos de agricultores, ONGs, que también nos han trasladado sus opciones y su visión. Bueno, pues hemos decidido presentar algunas enmiendas para intentar mejorar esta ley, sobre todo para hacerla más valiente, más eficaz. Ya que nos metemos en harina, ya que vamos a legislar sobre desperdicios alimentarios, pues vamos a hacerlo de una forma que después la ley realmente sirva para algo, ¿no?, que la ley no quede bueno, pues en un elemento bonito, sino que realmente a la hora de aplicarlo a la realidad se pueda aplicar y pueda ser eficaz. Algunas de las medidas que contempla la ley no se recoge como obligaciones, sino como recomendaciones en un código de buenas prácticas. Quería preguntarle si no cree que a lo mejor la ley puede perder un poco de eficacia o hay riesgo de que sea menos eficaz porque sean recomendaciones y no obligaciones. Pues sí, efectivamente es una de las cuestiones que más nos preocupa, ¿no? De hecho, para nosotros hay como 4 elementos que son claves en esta ley, y uno está relacionado con la prevención, y esto también lo hemos hablado con las diferentes entidades con las que nos hemos reunido, porque hace falta mucha pedagogía al respecto, ¿no? Hay mucha gente que cuando compra no es consciente de que igual está comprando de más y que hay determinados productos perecederos que no le van a aguantar en la nevera o en la despensa, ¿no? Y por tanto, una de las cosas que nos dijeron era que era muy importante que esta ley sirviera para que justo las administraciones públicas fueran las primeras conscientes de la necesidad de la prevención, y como que la prevención tiene que estar en la jerarquía de la aplicación de esta ley,
¿vale? Más vale prevenir que curar, también en sanidad y en otros aspectos de la vida, y por tanto, para eso hacen falta análisis cualitativos, o sea, ver en cada territorio, porque el Estado español es muy grande y las realidades son muy diferentes, qué necesidades hay, qué problemáticas concretas hay, y después de ese análisis cualitativo, ver qué medidas de prevención se pueden aplicar en cada situación o en cada territorio. Y esto tiene que venir acompañado con una cuestión que para nosotros es importantísima, ¿no? Que es como el análisis cualitativo de las cuestiones, como medir una medición concreta, y esto es lo que la ley en estos momentos lo que establece es que sean medidas voluntarias. Nosotras queremos que sean obligatorias, que hayan herramientas concretas de medición de los desperdicios y de su uso, tanto por la administración como por las entidades afectadas, ¿no? Sobre todo superficies, dentro de la cadena alimentaria son las superficies que venden productos, supermercados, hipermercados, son las entidades que tendrían que ser más conscientes de esta cuestión, y estas medidas queremos que sean obligatorias, estas medidas con herramientas concretas, ¿no? de medir estos desperdicios, y que vayan acompañados de dos cuestiones. Primera, de los plazos, de establecer unos plazos concretos para que estas mediciones se lleven a término y que tenga consecuencias, y después que hayan presupuestos, que haya un presupuesto económico a través de planes estratégicos concretos que ayuden a esas entidades que tienen que hacer que la ley tenga sentido a que lo puedan realizar, porque lo que no podemos hacer como administración pública, como gobierno, es dejarle todo el peso a las entidades. Tiene que ser la propia administración la que se encargue, a través de esos planes estratégicos, ¿no? Que esas mediciones concretas se lleven a término. Por tanto, análisis cualitativo y análisis cuantitativo para hacer efectiva la ley. Esta es una cuestión que en estos momentos está más en el plano de la voluntariedad que de la obligación, ¿no? Y esta es una de nuestras batallas, de la batalla del Grupo Plurinacional en esta ley de desperdicios alimentarios. Otras propuestas del Grupo Sumar son un fondo de compensación a los pequeños productores para facilitar la donación o incentivar, y también, lo que decía, recursos económicos. ¿Ha hablado con el socio sobre el margen que existe para dotar de recursos a la ley? Bueno, la verdad es que estamos en un momento ahora de negociaciones de enmiendas. La ponencia se ha constituido, pero todavía no hemos empezado este proceso, y lo vamos a hacer estas próximas semanas. Creemos que hace falta un poco más de voluntad política y, por tanto, presupuestaria por parte del Ministerio de Agricultura para que esto acabe siendo una realidad, ¿no? Por ejemplo, hay una figura concreta, que es la figura de la rebusca o del espigueo, que dentro de la prevención es importante, y que esto lo que podría provocar es ir un poco más allá de, bueno, pues de la recogida normal de las cosechas que se hacen, ¿no? y hacer como un espigueo de lo que pueda quedar de estas cosechas para que no queden alimentos en los campos, ¿no? Pues este tipo de ayudas que se pueden dar al sector primario, a los agricultores, para que hagan este tipo de acciones políticas, hacen falta recursos económicos, porque no les podemos pedir más, ¿no? Y yo creo que esta es una cuestión importante. También lo hemos hablado con los sindicatos y las asociaciones de agricultores y agricultoras. El peso de la ley, el peso de la aplicación de la ley, no puede ir toda al sector primario. Los actores fundamentales de la cadena alimentaria, en este caso, ¿no? Los supermercados, hipermercados, las entidades que son las que cogen el producto y después lo venden, en ellas recaiga el peso en compañía de la administración pública de la aplicación de esta ley, porque no podemos recargar a nuestros agricultores en una cuestión que queremos que sea útil, ¿no? Por tanto, estas son cuestiones que estarán encima de la mesa en la negociación, ¿no? Y ahí sí que tenemos clarísimo que tenemos que ir a favor, ¿no? del sector primario en este caso. Otra propuesta de Sumar es posibilitar el establecimiento de cuotas mínimas y obligatorias para los productos de proximidad. Ahora mismo las comunidades autónomas han tenido problemas para establecerlo y les han comentado la necesidad de fijarlo a través de una ley estatal.
Sí, claro, ahí lo que tenemos que ver hasta qué punto, ¿no? Como es una competencia compartida entre el Estado y las comunidades autónomas, hace falta ver cómo se puede legislar para ayudar. Efectivamente, como hemos dicho, apostar por los productos de proximidad es una cuestión básica. La ley de desperdicios puede jugar un papel en este sentido, pero también la ley de cadena alimentaria, ¿no? Que ahora estamos en un momento también de repensarla después de la propuesta que ha hecho Esquerra Republicana para cambiar y mejorar la ley de cadena alimentaria. Por tanto, tendremos que ver, teniendo en cuenta también, ¿no?, estos periodos de sequía extrema que hemos tenido durante este año y que parece ser que va a ir a más, cómo podemos compaginar estas ayudas, bonificaciones y facilitar también legislativamente que los productos de proximidad puedan llegar con más facilidad y mejor a las cadenas alimentarias. Una de las críticas de la oposición en la pasada legislatura fue que la Administración no asumía suficientes compromisos u obligaciones para prevenir el desperdicio. ¿Cree que debería de aumentar las obligaciones en la ley a la Administración? Sí, ya he comentado. O sea, yo creo que la cuestión básica es la regulación de la cuantificación de los desperdicios y la medida, los primeros que la tienen que aplicar son las propias administraciones, con planes concretos, estratégicos y con presupuestos económicos para que esto sea una realidad, ¿no? Y incluso para ir un poco más allá, una de las cuestiones básicas que la Administración también tiene que meter mano a través de esta ley y que nosotros también llevamos en nuestra propuesta es el etiquetaje de la caducidad de los productos o qué hacemos con los llamados productos feos, ¿no? Que igual no tienen el calibre concreto necesario para ser un producto que llegue al supermercado. Cuando hablamos de productos de proximidad, cuando hablamos de periodos de sequía como el nuestro, pues estamos viendo cómo, por ejemplo, pues los melocotones son más pequeños que lo que eran antes. Bueno, pues que no tengan el calibre concreto que se pide en los supermercados para que ese producto llegue, está también provocando desperdicio alimentario, porque esos alimentos que están igual de buenos, pero simplemente no tienen el color o el calibre que quieren los supermercados que tenga, se están quedando pues bueno, a pérdidas. Por esto es tan importante adecuarse a esta nueva situación y por eso es tan importante que se apliquen este tipo de medidas y esto solo lo puede hacer la Administración, ¿no? Y ahí creemos que la implicación en esta ley sobre todo tiene que ser por parte de la Administración pública. Respecto justo a las fechas de consumo preferente, adecuar, la ley al final no concreta ninguna medida. ¿Qué es lo que se puede hacer o qué es que se puede concretar? Pues ahí yo lo que creo es que en la parte que hemos expuesto de prevención, ¿no?, de análisis cualitativo, yo creo que ahí lo que tenemos que hacer es ser un poco más laxos en determinados productos, como por ejemplo los que todos y todas conocemos, productos lácteos. ¿Vale? Los productos lácteos caducan mucho más tarde de lo que ponen en el etiquetaje de los mismos. Por tanto, deberíamos de repensar etiquetar de forma diferente o ampliar estos plazos, teniendo en cuenta también, ¿no?, la Dirección General de Salud Pública, sin hacer nada que pueda ser ilegal, ¿eh? Pero sí que es verdad que muchas veces los límites de caducidad están tan justos y son tan estrictos que nos hacen que mucha gente pierda la capacidad de aguantar los yogures 2 o 3 semanas más cuando están igual de buenos que después de la fecha de caducidad. Y ahí también entra a jugar, ahora que acaban de pasar las elecciones europeas, las directivas europeas al respecto, ¿no? Yo creo que ahí también tenemos que hacer una labor conjunta, no solo estatal, sino también desde el Parlamento Europeo, para repensar este tipo de etiquetajes que se realizan en nuestros productos. Y esto es una cuestión que afecta a toda Europa. Es verdad que la legislación italiana y la francesa en estos momentos es como que la que está más avanzada en este tipo de cuestiones, pero la ley que podemos aprobar en el Congreso puede ir más allá de esta legislación y, por tanto, no podemos perder la oportunidad de pasar de la voluntariedad a la obligación.
También le quería preguntar por una enmienda que aprobó la oposición la pasada legislatura para extender a todas las donaciones la exención del IVA o el IVA al 0%. Quería preguntarle por la valoración que hace Sumar sobre esa propuesta y si está dispuesto a aceptarla. Bueno, estamos en un momento en el que empieza la ponencia, negociaremos todas las enmiendas. En principio, si realmente queremos apostar, ¿no?, porque esta ley realmente tenga una aplicación práctica y real, ¿no?, y queremos apostar también por esta parte de prevención, esta parte pedagógica, ¿no?, y de provocar que todo el mundo tenga claro que la donación de alimentos, que la reutilización es importante en un momento de emergencia climática. Creo que tiene sentido rebajar también el IVA en este tipo de donaciones para facilitar que las donaciones se produzcan. Por tanto, de entrada negociaremos, pero vemos con buenos ojos desde el Grupo Plurinacional esta enmienda. Muchas formaciones han presentado también, aprovechando la tramitación en la Comisión de Agricultura de este proyecto, cambios a la regulación de cadena alimentaria. ¿Cree que esta ley podría ser una buena oportunidad para discutir cambios? Pues es verdad que la ley de desperdicios alimentarios y la ley de cadena alimentaria están totalmente relacionadas, ¿no?, porque al final todo forma parte del ciclo del campo a la mesa de nuestros productos. En estos momentos, hace unas semanas, aprobamos, a través de una proposición de ley de Esquerra Republicana, repensar de alguna manera la ley de cadena alimentaria, que ha tenido críticas por parte de todos los partidos políticos y se ha visto, ¿no?, que tiene, bueno, pues algunos elementos que se pueden mejorar. Por tanto, ya que tenemos abierta también la modificación de la ley de cadena alimentaria, yo sí que separaría de alguna manera, simplemente por hacer que esta ley sea una ley concreta y eficaz y que esté relacionada al máximo posible en las cuestiones relativas al desperdicio, y dejaría los temas más relacionados con la cadena alimentaria al proceso legislativo que cuando acabemos la ponencia en la Comisión de Agricultura de la Ley de Desperdicios seguro que vamos ya a la de cadena alimentaria y después tendremos otras más, ¿no?, la de agricultura familiar, que también parece que posiblemente en el siguiente periodo de sesiones también se abrirá. O sea, pues vamos a tener muchas oportunidades para hablar de la problemática relativa a la agricultura, ¿no?, y por tanto entiendo que tiene sentido, ¿no?, que separemos un poco los temas porque tenemos todos los elementos abiertos en este momento. Pues Águeda Micó, muchas gracias por venir a hablar con Demócrata. Un placer y a vuestra disposición.